Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Les mostró de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y los dos discípulos de Jesús. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Los otros dijeron: vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: lancen la red a la derecha de la barca y la encontrarán. La lanzaron a ese lado y era tal la cantidad de peces que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces, aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al escuchar eso, se aseguró la túnica y se lanzó al agua. Como no estaba lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 1 al 14. Tercera aparición de Jesús de Nazaret, resucitado, a orillas del lago de Tiberíades. Tercera aparición a sus discípulos, presentar la iglesia propiamente de la Pascua, la iglesia que va a seguir en adelante anunciando a ese resucitado. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 9 de abril, año 2021. Ya ubicados en ese capítulo 21, Evangelio según San Juan, podemos imaginarnos primero una iglesia de la red, una iglesia que lanza la red, una iglesia que anuncia la palabra, una iglesia que comparte la Eucaristía, una iglesia que abre los ojos y vive de acuerdo a Jesús de Nazaret. Una iglesia que se deja guiar por Jesús de Nazaret, va contestando los apóstoles las preguntas y las dudas se van disolviendo a medida que van dialogando con el Maestro de Nazaret. Es la tercera aparición después de resucitado el Maestro. Hay varios elementos de juicio para ver. El primero, Dios como que se vale del fracaso de la noche de pesca para contrastarlo con el éxito del milagro del amanecer. Segundo, la aparición de Jesús a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades conduce a una pesca milagrosa y a una comida junto al lago. Da como elemento eso. Y la tercera, una discusión entre Jesús y Pedro, clarifica los respectivos roles de Pedro, que es el pastor, y el discípulo amado, el que ha contado la misma historia. Así lo presenta exactamente el hermeneuta bíblico para ubicarnos a los que reflexionamos sobre la palabra de Dios, la importancia de una iglesia con la base de un Jesús resucitado, una iglesia pascual, una iglesia del resucitado. Hay muchas cosas que se van quedando atrás, van cogiendo como fuerza otras ideas más que ya son de la resurrección del Maestro. El Señor resucitado está en la vida cotidiana de cada una de las personas. Se aparece, está allí, está en la Eucaristía, está en los sacramentos, está en la palabra, está en su iglesia, está en sus pastores, está en toda aquella persona que viva correctamente su religión. El Señor resucitado como que llama a todas las personas a lanzar la red, a ver la obra de la evangelización como una obra eclesial,
una obra comunitaria, una responsabilidad de todas las personas que creen en Cristo Jesús resucitado. Está el resucitado, el Señor en la Eucaristía, en medio de la comunidad. Como el Señor dice, ¿dónde me van a encontrar? Vayan a Galilea y allá nos vamos a encontrar. Búsquenme en donde está, por ejemplo, la comida. Y hay comidas tan especiales. Está la última cena. Está esta comida post, es después de la resurrección del Maestro, que aparecen unos peces, un pan, y a la orilla del mar en la playa se reúne con sus discípulos. Bien importantísimo tener en cuenta todos estos detalles para mirar la óptica de lo que significa una iglesia con la visión de Jesús resucitado. El Papa Francisco, en una audiencia un 19 de abril del año 2006, decía el Papa cómo una iglesia del resucitado aparece allí y se transforma cuando proclama y anuncia a Jesús resucitado con la fe del resucitado que nace de un encuentro personal con Cristo. La iglesia nace, la fe nace con un encuentro personal con Cristo. La fe comienza como a alimentarse, a tener fuerza, a proyectarse cuando es una fe del resucitado. No es una fe de polémicas, de discusiones, de temas triviales, de alegar por una cantidad de rigorismos o de cosas cuando hay otras cosas tan importantes como decir lancen la red, como decir no han pescado en toda la noche, no hay problema, lancen la red, créanme lo que les estoy diciendo. Esos son temas mucho más puntuales cuando se habla de una iglesia pascual, de una iglesia de la Pascua de Cristo resucitado. Decía el Papa Francisco, la fe nace allí, en ese encuentro personal con Cristo resucitado. Y recordaba esa famosa carta de San Pablo a los colosenses allá en su capítulo 3, cuando el apóstol San Pablo exhortaba a la gente y a la comunidad a mirar la iglesia y el trabajo evangelizador buscando las cosas de arriba, aspirando a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Es decir, una iglesia que apunta hacia el infinito, hacia la resurrección, la salvación, la liberación. Una iglesia que va detrás de Jesús de Nazaret, que va en busca del resucitado. En heraldos, decía el Papa Francisco, significa convertirse en gozosos heraldos y testigos de la resurrección de Cristo. Y así planteaba la iglesia el Papa desde esa misma dimensión. Entonces no se puede anunciar el evangelio de Jesús de Nazaret en esa iglesia sin un testimonio concreto de vida, testimonio concreto de lo que significa verdaderamente la iglesia, un testimonio concreto de lo que es la iglesia de Dios. Cuando hay coherencia de las personas que anuncian el evangelio y los pastores también que anuncian el evangelio, entonces no tenemos una iglesia muy fuerte, decía el Papa Francisco en su meditación. Ya no tenemos esa iglesia bien fuerte cuando ya no coincide precisamente el testimonio de vida. Bien importante pensar en una iglesia del resucitado, en una fe que se viva al estilo resucitado, de lanzar las redes, de hacer tanto bien, de quitarle a ese modelo tan tradicional de juzgar a los demás, ese modelo tan tradicional de mirarle hasta el otro si cumple la religión o no la cumple, de estar mirando más tiempo para los demás y no tener más tiempo para servir y tener caridad. Eso es lo que hay que quitarle a esa parte eclesial, y es la que decía el Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto XVI en esa audiencia, y lo clarificaba del testimonio. Nace del encuentro personal con Jesús resucitado, decía el Santo Padre.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.